Nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la conclusión de este estudio muy interesante acerca de la concepción de Cristo. En esta ocasión tan especial como es la celebración de Navidad y de la concepción, le queremos pedir, antes de empezar, le queremos pedir al Dios Todopoderoso de que Él nos revele su palabra, que Él nos dé su entendimiento para que juntos podamos comprender lo que Él nos está diciendo acerca de este tema tan importante que es acerca de la concepción de Jesús. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos habíamos quedado en la lección anterior, como habíamos visto que María, después de haber visitado a Elizabeth en esa ciudad de Judá, se quedó con ella habitando aproximadamente 3 meses. En el versículo 56 del capítulo 1 dice: y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. O sea que se quedó con ella 3 meses, y esto nos trae aproximadamente al 7 de Nisan del mes de Hebreo, que es aproximadamente marzo 28 al 29. Por tanto, Cristo ya lleva 3 meses en el vientre de María. Continuando. 57. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio luz a un hijo, a Juan el Bautista. 7 de Nisan, marzo 28-29. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pongamos bastante atención, porque aquí ellos van contrario a lo que el ángel le dijo. Los niños hebreos siempre se les circuncidaba en el 8º día después de nacimiento. Y se le nombraba también, en este caso querían nombrarle Zacarías, contrarias a la ley de Dios. 60. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Pero ese era el comando de Dios. Eso es lo que Dios había ordenado. Por tanto, Juan se llamará. Continuemos. Capítulo 2, versículo 1. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Es un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, o sea que nos da una fecha exacta ahí. E iban todos para ser empadronados, como cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí se nos da la genealogía de José, que pertenecía a David, por tanto la ciudad de Belén, su ciudad natal. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pongamos atención, hermanos, porque aquí hay muy buena información. Y aconteció que estando ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, el cumplimiento de su alumbramiento, después de esos 3 meses, nos encontramos entonces aproximadamente en el 15 día de Tisri, aproximadamente septiembre 29. O sea, si a marzo 28-29 le sumamos 6 meses, nos encontramos entonces aproximadamente en septiembre 29. Seamos claros en esto, septiembre 29, que correspondía exactamente, hermanos. ¿Por qué no había lugar en el mesón? Porque empezaba la celebración del Festival de los Tabernáculos. Por eso es que no encontraron un lugar donde dar luz a Jesús. Porque Jesús nació en el primer Sabbat
del festival de los tabernáculos, vamos a ver que al final del festival, 8 días después, no solamente es circuncidado, pero también se concluye con otro sabbat, con el sabbat mayor, el festival de los tabernáculos. ¿Me entiendes tú? O sea, exacto, un nacimiento perfecto, empezando con un sabbat, su circuncisión, terminando con el sabbat mayor 8 días después. Continuando, ningún hombre puede planear esto, hermanos, para que veamos la perfección y la mano del Padre sobre este alumbramiento de este Salvador del mundo. 8, escucha. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, la ciudad de Belén queda aproximadamente como a 31 grados norte, latitud norte, por tanto la altura de la ciudad de Belén queda aproximadamente a la altura de Carolina del Norte al sur de Virginia. O sea que es un tiempo helado. Si fuera en Navidad, hubiera sido un tiempo helado, por tanto los pastores no estaban con sus rebaños en los campos. Pero en la estación de otoño, que es un clima más cálido y más agradable, todavía estaban ellos con sus rebaños en el campo, tal y como lo describe la palabra de Dios en septiembre aproximadamente el 29. Por eso fue que María pudo dar luz en un pesebre afuera. ¿Me entiendes tú? Septiembre. Si hubiera sido invierno, nunca hubiera podido. Continuando. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Nuevamente aparece Gabriel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo y para el mundo entero, hermanos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuándo nació entonces? La respuesta a la segunda pregunta, septiembre 29 aproximadamente. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Escucha. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, y esto es lo que tenemos que celebrar nosotros en septiembre. En el festival de los tabernáculos, no solamente ese festival, pero también el nacimiento y la circuncisión de Cristo. En septiembre, hermanos, necesitamos celebrar 2 veces, no solamente la concepción, pero el nacimiento también. Pasemos rápidamente al versículo 21 para que veamos por qué digo que se circuncidó en el Sabbat mayor 8 días después. Escuchemos. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, 8 días después de septiembre 29, es aproximadamente el 6 de octubre, 23 de Tisri, que es el último día del festival de los tabernáculos, el Sabbat mayor, para que se cumpliese la palabra. Acordémonos que María era una sacerdota, por tanto obedecían las tradiciones hebreas al pie de la letra. Escucha, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, al templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, la purificación de María, si una mujer tenía un hijo, era aproximadamente 40 días después del nacimiento, tal y como dice la ley en Levíticos capítulo 12 del versículo 2 al 6. Cumplían ellos la palabra de Dios. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hermanos, ellos seguían la ley de Dios
tal y como está escrita, como nosotros hoy en día estamos tratando de seguir esto. Hermanos, en esta ocasión especial tenemos que celebrar su nacimiento y su concepción. Si continúan ustedes leyendo, verán cómo aparecen estos dos testigos, que es los dos testigos de Cristo cuando nació Él, Simeón y Ana. De la misma manera como en los últimos días aparecerán dos testigos más para dar testimonio de la venida de Él, la segunda venida. Hermanos, esto no es una coincidencia. Esto es el plan de Dios. Por eso hoy en día yo te digo, hermanos, clama lo que dicen las huestes celestiales: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, esperamos que hayan disfrutado este estudio. Acuérdate, en esta ocasión especial, dale gracias a Dios por haber venido a este mundo a ofrecernos salvación. Bendiciones siempre, hermanos. Dios te bendiga y pasa una buena concepción de Cristo y feliz Navidad.